Misión Liderazgo Emanuel. Hola, buenos días, Dios los bendiga. Una vez más, somos Misión Liderazgo Emanuel, con una enseñanza más de vida para agregar valor a usted y a su familia. Hoy vamos a enseñar un mensaje que es la continuidad de lo que enseñamos en el video del domingo anterior. Lo llamamos el domingo anterior Solo por Hoy. Hoy lo vamos a llamar Solo por Hoy, parte 2. Recibimos buenos comentarios, agradecimientos por los consejos que dimos. La honra para Dios, porque esos consejos son inspirados por Dios, por eso siempre lo basamos en la palabra de Dios. Y antes de dar inicio, quiero bendecirlos. Dios los bendiga a quienes nos apoyan, nos han escrito al correo, nos han escrito en las diferentes plataformas, y eso nos anima y pues nos llena de gozo saber que hay personas que están recibiendo el mensaje. Los invito a que descarguen la app Misión Liderazgo Emanuel. Lo pueden descargar desde su dispositivo. Que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube Misión Liderazgo Emanuel, y que también se suscriban a nuestro canal de Facebook, a nuestra página de Facebook. También aparecemos Misión Liderazgo Emanuel. Bueno, entonces habíamos dicho el domingo anterior que siempre hacemos planes y proyectos chicos y grandes, pero generalmente decimos mañana empiezo, mañana inicio, y casi siempre terminamos procrastinando. Yo les explicaba que eso significa que siempre decidimos aplazar una decisión o una intención y terminamos no haciéndolo. Por eso el mensaje de hoy, parte 2, es solo por hoy. Hagámoslo hoy, pero todos los días hagámoslo hoy. Y este mensaje de hoy es la continuidad. El domingo anterior les hice 6 invitaciones. Hoy vamos a continuar con la 7ª, y dice así: solo por hoy ganaré dinero y administraré bien mis finanzas. Lo basamos en la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 10 al 20. Yo siempre soy reiterativo en invitarlos a que por favor escuchen este mensaje con Biblia en mano, con un cuaderno y un lapicero, y tomen nota y corroboren que lo que decimos está en la Biblia, para que no tengan la duda de que es palabra de Dios. Y así debe ser siempre que nos hablen de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo sé que estamos en una sociedad de afanes, ocupados, pero para lo que es agregar valor para nuestras vidas, debemos darle la importancia del caso, y con esa reverencia de lo que es escuchar un mensaje basado en la palabra de Dios, deberíamos hacer ese altar los domingos cuando publicamos este mensaje, cuando usted lo pueda escuchar, de darle la importancia de leer la Biblia mientras escuchamos el mensaje y tomar nota, porque nos estamos educando, nos estamos preparando, ya que pues ni nuestros padres tuvieron la oportunidad de conocer la palabra de Dios, y la religión tradicional que nos impusieron por el medio social o país donde nacimos, pues tampoco enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el manual de vida. Entonces, solo por hoy ganaré dinero y administraré bien mis finanzas. Eclesiastés 5, de 10 al 20, y dice así: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tenga, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol.
Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte el dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarle a sus hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano. Como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. El versículo 18. Aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios, la buena salud y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas, Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Bueno, una porción de pronto un poquito larga, pero con mucha sabiduría. Aquí se ha malinterpretado a través de la historia y por los siglos mal el mensaje de Dios. Dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. No significa que no nos interese el dinero. Lo que la palabra de Dios está queriendo decir, o Dios lo que está queriendo decir a través de su palabra es, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Pero hay que interpretar bien qué es amar. ¿Cómo ama usted a su esposa? ¿A quién ama uno? A sus hijos, a sus padres. Ese amor hace que ellos sean prioridad, ¿no es cierto? Entonces, si amo tanto el dinero en mi vida, que es prioridad, pues nunca voy a tener suficiente, porque generalmente no nos saciamos, porque el amor al dinero nos hace siempre querer más y nunca ser suficiente, y no significa que no trabajemos para conseguir dinero, pero el dinero no puede ser prioridad por encima a instituciones tan trascendentales y sagradas como por ejemplo la familia. Muchos por ganar dinero han perdido la familia. Muchos por ganar dinero han perdido la salud. Muchos por ganar dinero han terminado en la cárcel, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. Entonces, que el dinero no sea lo que atesoremos en nuestro corazón. Claro, dice la palabra de Dios que el salario es digno de su sueldo. De decir, claro que tenemos que trabajar para ganarnos un dinero, pero no puede ser donde esté puesto nuestro corazón. No puede ser una prioridad de nuestras vidas. Y dice en el versículo 12, dice, la gente trabajadora siempre duerme bien. Coma mucho, coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Entonces, cuando se ama el dinero y se atesora mucho dinero, pero además con los valores invertidos, entonces terminamos absorbidos, nos absorbe el negocio, el proyecto, la empresa, el instrumento a través del cual estamos haciendo dinero nos va a absorber y no vamos a dormir en tranquilidad, porque ya expliqué antes, eso nos va a distanciar de cosas importantes, trascendentales y sagradas para nuestra vida, como es la familia y etcétera, etcétera, la salud y muchas más cosas más. Entonces, espero no se malinterprete, pero se entienda que sí hay que trabajar, que hay que ganar dinero, pero no puede ser la prioridad, no puede ser lo que realmente amemos. Dice también acá en el versículo 14 de lo que leí, dice, se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde y a fin de cuentas no queda nada para dejar a los hijos. Nosotros a veces
Muchas veces a todos nos ha pasado que hemos invertido nuestro esfuerzo y nuestro dinero en proyectos muy arriesgados, como lo ilegal, como lo que está por fuera de la ley, como lo que le hace daño a otras personas, como ideas o proyectos un poco reforzados. No estoy hablando de esas grandes ideas que se han convertido en grandes soluciones para la humanidad, no, estoy hablando de negocios que no son tan transparentes y pues se arriesga mucho y termina la persona en la cárcel, termina la persona acabando con la familia y al final no queda nada. Entonces, más adelante vamos a hablar de que dice aquí lo que leímos, la sabiduría que Dios les da, porque es importante que todo lo que hagamos como proyectos, empresas, esos sueños, siempre sean consultados con Dios y pidamos a Dios su sabiduría para saber qué decisión tomar. Él nos habla. Los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, acuérdense que le explicaba que nos envía inmediatamente al Espíritu Santo a nuestras vidas y el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros guiándonos, porque una de las funciones del Espíritu Santo es ser guiados. Y Él nos guía y ahí es cuando nos habla el corazón, nos habla la mente, dándonos la oportunidad de reconocer, analizar si determinada idea o proyecto es la voluntad de Dios o no. Entonces, en el versículo 17 dice, viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Entonces, esas personas que aman el dinero, que trabajan solo pensando en dinero, que su prioridad es el dinero por encima de su salud, de su familia, de sus hijos, de su esposa o esposo, normalmente ¿cómo mantienen? Dice acá, está escrito esto hace 2000 años. ¿Cómo mantienen? Con una carga pesada. Son los que mantienen a toda hora agrios, amargados, malhumorados, y dice con enojo, frustración y desánimo. La palabra de Dios es perfecta, es sabia, pues es Dios, omnipotente y solemne, nuestro amado, único y verdadero Dios, y Él hace 2000 años permitió que estas palabras que leemos en la Biblia fueran escritas, y nosotros hoy no sabemos a quién preguntarle qué hacer con nuestras vidas. Le ponemos atención al YouTube, al Facebook, hoy en día a la televisión, al vecino fracasado le preguntamos sobre finanzas, a la vecina divorciada le preguntamos sobre consejos matrimoniales, porque no sabemos buscar la fuente de información que es la palabra de Dios. Habla de todo. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, Dios habla de finanzas? Acá Dios está hablando de finanzas, está hablando de dinero y da unos consejos. Y da muchos más. Luego dice también algo así como también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. ¡Wow! Cosas tan sencillas, tan simples, dichas por Dios para usted y para mí. Y nosotros no lo tenemos en cuenta porque no leemos la Biblia, no la estudiamos. Lamentablemente nuestros padres fueron desinformados con respecto a la Biblia, pero peor aún la de religión tradicional no se esmera en enseñar la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere es que andemos por las naciones enseñando su palabra. ¿Y qué dice? También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios. O sea que Dios da riquezas. Y nosotros buscamos las riquezas ¿dónde? En el mundo. Allá afuera en el mundo que está perdido y al revés y patas arriba, allá buscamos las riquezas en lugar de buscarlas en Dios. Dios da riquezas y dice, y también da la buena salud para disfrutarlas. Acuérdense que tenemos un Dios que es el médico de médicos, un Dios que hace milagros y Él nos sana. Y cuando nosotros, como decíamos en el video anterior, cuando nosotros somos conscientes que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y cuidamos nuestro cuerpo, pues muy seguramente también vamos a tener una salud buena para poder disfrutar, para poder trabajar y disfrutar del fruto de nuestros trabajos. Igualmente,
dice, y disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Entonces dice, y disfrutar del trabajo. Es decir, Dios nos llama a que disfrutemos del trabajo, que no andemos amargados, que no seamos conflictivos en el trabajo. Esto, para finalizar, hay muchas más enseñanzas alrededor de este tema, pero esas son unas básicas, sencillas y elementales para que usted las tenga presentes en su vida. Yo no le estoy diciendo que el dinero sea malo. Lo que es malo es que el dinero sea prioridad en su vida. ¿Tenemos que trabajar? Sí. ¿Y el trabajo es prioridad? Sí. Pero no por encima de una familia y de la salud y del tiempo con Dios. Hoy la gente no va a la iglesia. Hoy la gente no escucha este video porque no tiene tiempo por estar trabajando para hacer dinero. La gente se enfoca en hacer dinero y no se enfoca en organizar su vida, en planearla, en pedirle a Dios sabiduría. Bueno, el octavo mensaje o invitación que les voy a hacer hoy dice así: solo por hoy profundizaré y viviré mi fe. Solo por hoy vamos a profundizar y vivir nuestra fe. Colosenses 2, versículos 6 y 7 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y dediquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Qué nos invita Colosenses 2, versículos 6 y 7? De la misma manera como recibimos a Jesús, quienes han hecho la oración de fe en cualquier parte de sus vidas o escuchando estos videos cuando hemos hecho la invitación, de esa misma manera que recibieron a Jesús, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Seguir sus pasos. ¿Y cómo hacemos para saber cuáles fueron los pasos de Jesús? Pues leamos la Biblia. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos enseñan la vida de Jesús. Nos enseñó su humildad, su templanza, su carácter, su lealtad, sus espacios de oración, su misericordia, etcétera, etcétera. Y nos dice la palabra de Dios que, como ya recibimos a Jesús, ¿qué nos corresponde? Seguir sus pasos, y además nos dice: arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. A nosotros nos enseñaron por tradición, y porque la iglesia tradicional así lo dice, en arraigar o en tener fe en personas, cosas, no sé cómo llamarlo, diferente a Jesús. Y la Biblia siempre habla que todo lo que hagamos sea alrededor de Cristo. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que les leo la palabra, siempre está Cristo ahí, porque Cristo está desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia y el libro. Entonces, dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Eso qué significa? Que tratemos de imitar a Jesús. Nunca llegaremos a imitarlo 100%, nunca llegaremos a la perfección de Cristo, pero esa búsqueda de imitarlo y de querer buscar la perfección tratando de imitar a Jesús nos va a llevar a agradar a Dios, a mejorar nuestro estilo de vida y agradarle a los que nos rodean, que generalmente son nuestras familias y nuestros trabajos. Entonces, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, sobre Jesús, el que murió por usted y por mí en una cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos oportunidad de tener vida eterna. ¿Y cómo se tiene vida eterna? Aceptando a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y confesándolo con nuestra boca. Eso nos hace salvos en el evento que llegáramos a partir, a morir. Como dice Pablo, morir es ganancia, porque pasaríamos
a mejor vida en una eternidad, pero salvos. Ahora, si nos coge el momento de partir, pero no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pues seguramente la salvación se perdió, a pesar que era gratis, porque no nos cuesta absolutamente nada, solamente despejar nuestra mente, ablandar nuestro corazón y disponernos a creer en Dios a través del Hijo, que también es Dios, recibiendo al Espíritu Santo, que también es Dios. Es la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El último mensaje que les voy a enseñar hoy, o más bien la última invitación, noveno, uniéndolo con los del domingo anterior: solo por hoy iniciaré sólidas relaciones e invertiré en ellas. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 24. Otra vez un poquito largo, pero con muchísima enseñanza, mucha sabiduría. Y dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. A ver, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. En este momento está hablando de los israelitas, del pueblo que sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Pero hoy, que vivimos bajo la gracia después de la venida de Jesús, nosotros somos su pueblo. Todo aquel que haya aceptado a Jesús es juntamente coheredero con Jesús de las herencias de Dios, pero también nos da la calidad de ser hijos de Dios. Si no hemos aceptado a Cristo, no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y ya lo he leído en muchas enseñanzas de vida. Entonces, así como hoy somos su pueblo a través de Cristo, entonces nos invita a que nos vistamos de tierna compasión. Compasión de manera tierna, no de manera irónica. Bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Qué nos toca hacer? Comprensivos con los demás, perdonar a los que nos ofendan. Pues primero fuimos nosotros perdonados por Cristo. Entonces, aquellas personas que nos ofenden, en lugar de pensar y maquinar la venganza, nos toca, ¿qué? En obediencia a Dios y en la bondad de nuestro corazón humilde, perdonar. Sobre todo, versículo 14, dice: sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, nos está diciendo acá la palabra de Dios que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, es lo que debe llenar nuestras vidas. Que nos enseñemos y nos aconsejemos entre nosotros unos a otros, con toda la sabiduría que Él da. Con toda la sabiduría que Él da. ¿Eso qué significa? Que la sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios, de Jesús, de la palabra. Pero nosotros queremos buscar la sabiduría en el horóscopo, en los brujos, en los hechiceros, en la televisión, en el mundo, menos en la palabra de Dios. Y Dios es sabio y Él nos la da a nosotros.
Pero también nos invita a que canten salmos e himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Dios también nos invita a que lo adoremos. Qué bonito cuando nosotros nos elogian, ¿no es cierto? Cuando nuestros hijos nos dicen, te amamos, eso se siente muy bonito. Cuando nuestra esposa nos dice, te amamos, muy bonito. Y nosotros cuando le decimos a Dios que lo amamos, Él nos invita a que mediante canciones de alabanza e himnos lo alabemos. Que Él va a estar agradecido con nosotros. Y continuamos. Dice así, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Versículo 20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso le agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la palabra de Dios hemos encontrado enseñanzas sobre las finanzas, sobre las relaciones con las demás personas. Pero mire, muchos se casan, envejecen o simplemente se divorcian porque nunca supieron principios básicos sobre cuál era su papel, su deber, su obligación como esposo o como esposa o como padres o como hijos. Y por eso hay conflicto en medio de las familias. Y acá Dios enseña, dice, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Esta enseñanza ha sido mal interpretada porque las mujeres, como no se estudia la palabra de manera íntegra, de manera sistemática, entonces se quedan solamente con el sujétense a sus esposos y entonces lo asumen como una humillación, como ser menos que los esposos. Pero para nada. Lo que pasa es que imagínense el país donde usted vive con 2 presidentes. Imagínese el estado o departamento donde usted vive con 2 gobernadores. Imagínese la ciudad en la que usted vive con 2 alcaldes. Sería muy complicado, ¿no es cierto? O una empresa con 2 gerentes. Muy complicado. Igual pasa en el hogar. Se necesita una cabeza. Y la cabeza del hogar es Cristo. Y Dios dice que la cabeza del hogar, Cristo dice que la cabeza del hogar es el hombre. Como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero el hombre debe tener primero como cabeza a Jesús para que sea cabeza de su hogar, porque aquel hombre que no tiene como cabeza a Dios, pues simplemente no está legitimado ni autorizado para ser cabeza de su hogar porque le falta sabiduría. Entonces, partiendo de la base que su esposo es un hombre temeroso de Dios, que está sujeto a Dios, guiado por el Espíritu Santo, pues sí, mujer, le corresponde sujetarse a esa sabiduría, a ese hombre proveedor que Dios le puso como esposo. Y hay que dejar un poquitico la soberbia y la altivez, y por obediencia a Dios cumplir la palabra. También dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Yo amo a mi esposa porque la amo, por lo que ella es, pero también la amo y la trato bien por cumplimiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, esposo, no trate con aspereza a su esposa. ¿Qué me toca hacerla? Tratarla como un vaso frágil. Y dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres. Si nosotros le enseñáramos a nuestros hijos la palabra de Dios, ellos entenderían que la obediencia a los padres no es un capricho de los papás, sino que es un mandato de Dios, porque eso agrada al Señor. Pero los padres también deben tener presente que la Biblia les dice, no exasperen a los hijos, porque eso desanima. Es decir, a los padres también les corresponde ser prudentes, no desesperar
a los hijos con necedades, terquedades, etcétera, etcétera. Y finalizamos diciendo que el versículo 22 dice: siervos, obedezcan a todos obedezcan en todo, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlo todo el tiempo, no solo cuando ellos lo observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen en el Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor, no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirve, a Cristo. Entonces, nos está diciendo Dios que a nuestros patrones, a los jefes, a los empleadores que nos han dado la oportunidad de trabajar, que tratemos de agradarle con nuestro trabajo. Que las cosas que hagamos en nuestro trabajo no las hagamos como para el patrón, como para el jefe, como para el empleador, ni como para la gente, sino que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Eso nos va a llevar a ser unos empleados buenos y eficientes, y eso nos va a llevar al siguiente escalón. La diferencia entre aquellos que crecen es porque hacen bien las cosas, pero si nosotros lo hacemos como para Dios, pues vamos a tratar de hacer lo mejor que está en nuestras posibilidades, y Dios se encargará de recompensar nuestra obediencia. Espero que las invitaciones que hice solo por hoy sean, junto con el mensaje anterior del domingo anterior, sean el derrotero del diario vivir de cada uno de ustedes. En mi vida lo es, y los resultados han sido trascendentales. Dios los bendiga. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que abra el entendimiento de ustedes, que toques el corazón, que cambie los corazones de piedra y ponga unos corazones de carne, para que haya humildad, para que haya la disposición de escuchar la palabra de Dios. Y le pido, Espíritu Santo, que ayude a estas personas a que estos consejos, esas enseñanzas, estas invitaciones sean el derrotero de su diario vivir, que tú le abras el entendimiento y les dé el discernimiento de entender de la manera correcta estas enseñanzas. Dios los bendiga.